darles una invitación a que podamos hacer de este espacio un espacio también de construcción de lo que viene para la universidad en términos del proyecto educativo institucional. En ese sentido, pues la directora ha mencionado que este es un espacio de 8 horas, que hoy vamos a ver 2, pero si quieren lo hacemos los 8 de una vez, ¿no? Bueno. Entonces, para romper el hielo, igual quisiera preguntarles aquí virtualmente que me pudieran confirmar si hay personas que también hacen parte del campus virtual, pero que estén fuera de los campus ya señalados. O igualmente si hay personas de Bucaramanga conectadas, y pues preguntarles a quienes están en el auditorio. Yo conozco alguna bancada de instrumentación quirúrgica, terapia ocupacional, bacteriología, instrumentación, departamento de humanidades, y por aquí está la profesora Anastasia también virtualmente. ¿Quién más está? ¿De qué otra departamento? De medicina y fisioterapia. Adicional, quisiera preguntarles un poquito cuál fue su motivación. Quien quiera participar también igual en el chat lo puede hacer, pues para poder tener una referencia de quienes están participando acá. Quisiera preguntarles cuál fue la motivación de inscribirse a este curso. Además de pasar un rato agradable, 2 horas en algunos 4 días. Adelante, profe. Pues, si se puede. Claro, profe Anastasia, siga. Pues yo quisiera decir que a mí me interesa siempre intercambiar las opiniones con otros docentes, porque claro, cada uno tenemos nuestra propia metodología, nuestra propia forma de trabajar, pero al fin y al cabo me parece que lo que nos hace falta siempre a los docentes es no encerrarnos en nuestro propio medio, no estar, digamos, todo el tiempo concentrado en uno mismo, sino yo diría intercambiar opinión. Para mí cualquier opinión siempre es muy valiosa. Yo estoy aquí más que todo por eso, por el intercambio, diría yo. Perfecto, muchas gracias, profe Anastasia. Profesor. Ok, buenas tardes. Ese está bloqueado por allá. Buenas tardes, tengan todos compañeros. Doctor Omar, ¿qué me motivó? Pues siempre he visto que hay algunas directrices que no han quedado muy claras y pues es necesario que todos estemos en consenso para tomar la misma dirección, el mismo camino. Y pues la parte de la docencia, la didáctica y todo el tema en conjunto con calidad educativa, pues siempre me ha llamado la atención y quisiera pues tener mayor claridad y definir unos lineamientos que pues nos permitan como programas también establecer unas bases, unos puntos de partida y organizar de pronto algunos temas en la parte de pedagogía. Gracias. Muchas gracias, profesor. Digamos que su intervención es muy oportuna porque la idea es que no solamente nosotros hablemos, más cuando hay un problema de voz que viene de la semana pasada, y la idea es que podamos compartir preguntas, ¿sí? Iniciativas también de mejora, porque de eso vamos a hablar, y que podamos también intercambiar experiencias, como también lo ha dicho de pronto la profesora Anastasia. ¿Quién más alzó la mano por allí? Buenas tardes. Pues a mí me motivó que el proyecto educativo institucional es todo para nosotros. Están todos los lineamientos, su esencia, su alma, y quiero conocerlo mejor, conociendo también que están analizando para algunos cambios y actualización. Entonces, me parece que desde el perfil de profesores, coordinaciones y direcciones es muy importante conocer mejor todo lo referente al PEI. Bien, muchas gracias, doctora, porque creo que hay algo que no vamos a hacer y es no vamos a profundizar mucho en el PEI vigente. Sí, vamos a dar
un panorama, pero nos interesa tener claridades sobre algunos aspectos que de pronto dice el profesor no están claros, y creo que esa es la misión que nos corresponde. De pronto, obviamente lo que tenemos en este momento es la base, pero hay algunos elementos sobre los que no hay claridad y no hay documentos institucionales de referencia, y creo que nosotros desde nuestro papel como profesores, como administradores de la docencia también, porque veo aquí coordinadores académicos, veo profesores en otros roles que le pueden aportar precisamente a esa aclaración de los temas. ¿Su merced va a mencionar algo, profesor? Sí, señor. Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Salazar. Y pues, sí, me interesa muchísimo el proyecto institucional en cuanto que es como la columna vertebral de la universidad, teniendo en cuenta los tres aspectos fundamentales, como la docencia, la investigación y la producción social. Por eso es importante ver la dialéctica que ha tenido ese ejercicio del proyecto educativo institucional y qué le aporta a la universidad y cuáles son esos cambios políticos que se están presentando en ese ejercicio del acto educativo. Me parece importante conocer el modelo pedagógico, si ha tenido algunos cambios y qué cambios, en qué podemos también nosotros apuntar a ese ejercicio epistemológico. Importante también conocer los criterios de evaluación, los programas institucionales, los proyectos de investigación que se están realizando en la universidad y pues conocer el currículo en general. Muchas gracias, profesor. Y digamos que sumado a esto, Diana, por favor. Adriana. Ligado a esto, aquí la profesora Maite nos comenta que está vinculada desde febrero y que quiere conocer pues, las disposiciones institucionales. Vamos que una tarea en la que hemos venido avanzando es tratar de orientar a los profesores que ya están vinculados y a los nuevos a la institución a la que llegan y de cómo nosotros trabajamos. Y de eso se trata precisamente, de poder pues avanzar, darles una perspectiva de lo que es el proyecto educativo y pues, de cierta manera apoyar el papel que tienen los profesores en esa búsqueda que, como le dice María Fernanda Centeno, es el de la calidad educativa. Eso es lo que, digamos, en términos generales persigue la institución. Bueno, buenas tardes. Bueno, las expectativas o la motivación para tomar este curso es evidentemente conocer cuál es el proyecto institucional, cuál es ese gran proyecto que tiene la universidad para formar ciudadanos y profesionales, y asimismo poder articularlo al proyecto educativo y los programas para que se materialice en los planes de curso. Es decir, el interés principal del por qué en mi caso estoy aquí es porque quiero ver cómo está estructurado para ver si respondemos como programa a los lineamientos institucionales que se plantean en el proyecto institucional. Gracias, profesora Diana. Vamos entonces avanzando efectivamente en lo que vamos a compartir en esta jornada. Ya sabiendo que todos tienen el interés por estar aquí estas 2 horas, vamos entonces a tratar de sacarle el mayor provecho posible. Y ese mayor provecho posible es poder intercambiar experiencias y poder, de cierta manera, encontrar algunos vacíos en la normatividad institucional. Y esos vacíos solo se identifican cuando conocemos la información sobre la que estamos trabajando. Entonces, según las personas que yo veo en este momento en el auditorio, tenemos una bancada mayoritaria de profesores de ciencias de la salud, ¿cierto? Solo hay un profesor que también da clases para ciencias de la salud, por supuesto. Profesor Jorge, claro. Entonces estamos echando de menos las otras facultades y de pronto las personas que están vinculadas virtualmente pertenecen a otra facultad. Sería muy interesante conocerlo. Y eso nos da una idea de la muestra y con quienes vamos a dialogar también, pues para tener mayor precisión en las actividades que de pronto podemos proponer acá. Bueno, en términos del curso, de cómo vamos a desarrollar este curso, estamos pendientes también de formalizar el Moodle, ¿cierto, directora? Con el cual vamos a entregarles a ustedes material de primera mano
y vamos a alojar de pronto la información que salga de las actividades que vamos a realizar. O sea, las cartulinas que hagamos en estos espacios los vamos a fotografiar y los vamos a colgar allí. Los textos y los ensayos que ustedes hagan a partir de esta actividad también los vamos a colgar allí. Entonces, vamos a trabajar de esa forma. El nivel yo creo que estaría para la próxima semana ya configurado y allí plantearíamos los próximos encuentros y las próximas fechas. Bueno, en términos de las personas que están vinculadas, dice comercio exterior, entonces aparece la facultad de administración y Harold de ciencias básicas, ingeniería industrial de Valledupar. Bueno, con este panorama entonces vamos a tratar de reflexionar un poquito sobre el proyecto educativo institucional. ¿Y qué es para nosotros el proyecto educativo institucional? Es el que recoge de cierta manera lo que es la Universidad de Santander. Sí, lo que la reúne los elementos de conformación de esta institución y los pone a dialogar con lo que queremos también. Esa es la idea del proyecto educativo institucional. Por eso lo primero que debemos tener en cuenta, y es con lo primero casi que empezamos al mencionar en el país, es que nosotros debemos tener claro que esta es una institución de naturaleza de la educación superior que tiene un carácter privado de conformación y que como está inserta en el marco de las leyes colombianas es una institución de carácter privado de utilidad común y no tiene ánimo de lucro. Su organización administrativa, operativa y demás se da mediante una corporación y tiene un carácter académico, ¿cierto? Esa es la parte aburrida efectivamente de este tema, pero debemos tenerlo claro para poder iniciar. Y esto lo derivamos obviamente del marco legal, que para nosotros viene dado de la Constitución, en el artículo 67, en el cual que nos dice que efectivamente vamos a tener proveedores de educación y esa educación se da en el nivel de educación superior. Esto, por supuesto, articulado con la Ley 30 del 92, en el cual, pues digamos que se habilita a otras instituciones que no son oficiales a brindar el servicio público de educación, en este caso de educación superior. Con eso en mente, les pregunto, ¿qué es el PEI? ¿Qué piensan ustedes que es el PEI? Proyecto Educativo Institucional, por supuesto. Para la base de todo lo que es la docencia, por eso hablamos que allí debemos encontrar un modelo pedagógico, debe estar cómo evaluamos, que también es un tema importante, también enmarcado en lo que es la formación integral, que es otro punto también interesante de revisar, y todo también relacionado a extensión, investigación, que se hace de internacionalización. O sea, ahí encontramos como la base para que los programas podamos saber de qué está o cuál es la base que tiene la universidad para que nosotros podamos tener exacto para trabajar en nuestros programas académicos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Alguien tiene otra idea? La profesora mencionaba que el PEI, digamos que establece las políticas institucionales, aspectos sobre evaluación, sobre currículo y demás. Yo quisiera ponerle el reto de identificar en qué parte del PEI están las políticas y está la evaluación. No está. Bien. Bien. No está claro lo que es la formación integral. Pero en sí, digamos, su merced tiene razón. Sería lo que le da sentido a lo que deben ser las políticas institucionales, principalmente la de la docencia, y de cómo vamos a derivar extensión e investigación a partir de la misma, ¿cierto? Con eso, pues digamos que lo que adicionalmente nosotros
podemos comprender es que el proyecto educativo institucional debe ser la brújula de hacia dónde va la institución. Y es que estamos hablando de una institución educativa. Por tanto, digamos, su hoja de ruta, su quehacer debe estar marcado por el proyecto educativo institucional. Obviamente tenemos documentos colindantes con el quehacer nuestro, ¿sí? Que no solamente son educativos. ¿Cuáles pueden ser esos otros documentos colindantes con el proyecto educativo institucional? Resoluciones, menciona por aquí, tranquila Ángela, yo lo repito. Sí. Las políticas institucionales. ¿Qué otra? Los acuerdos. Planes de desarrollo institucional. Muchas gracias, Enia. Efectivamente, digamos que ese era el documento que tenía el interés de conocer, porque muchas veces podemos confundirlos. Sí, proyecto educativo, plan de desarrollo. Digamos, el proyecto educativo, ¿qué periodicidad tiene establecido en la universidad? ¿Cuántos años de duración tiene o de vigencia tiene el proyecto educativo? ¿No tiene vigencia? ¿Alguien nada más? Creo que sí, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Buenas tardes. En la medida en que se vayan dando las circunstancias, se pueden ir modificando ciertas cosas del PI, como es la carta de navegación que tiene una institución. Entonces, de acuerdo a las necesidades, así se va haciendo cada 2 años, cada 3 años. Eso depende del objetivo, de la planeación que tenga la universidad o las instituciones. Entonces, si hay la necesidad de hacerlo permanentemente, se hace. Si hay la necesidad de hacerlo en su momento, sobre todo el sistema que tiene que ver con las normas, los cambios en el sistema de aprendizaje. Entonces, urge la necesidad de hacer unos cambios. Pero es dinámico, es activo constantemente. Muchas gracias y Harold por efectivamente mencionar. Debe ser un documento dinámico y efectivamente no tiene un presupuesto de cuál es la vigencia. Sin embargo, el que tenemos actualmente es del año 2018, efectivamente. Es decir, estamos hablando de más de 5 años y una pandemia después. Y con el contexto de la pandemia, el contexto, pues digamos, en el sector educativo nos cambió bastante. Andrés nos propone que el PEI es la ruta de trabajo enmarcada en los acuerdos establecidos por la comunidad educativa, el sector productivo, el sector académico, que basados en leyes educativas es la fuente de toda institución de educación que tiene toda institución para lograr los objetivos específicos. Y es efectivamente lo que queremos hacer con estas jornadas de diálogo. Tener unos acuerdos que nos permitan avanzar hacia lo que consideramos debe ser el proyecto educativo. Entonces, tenemos que es efectivamente una brújula y una hoja de ruta de algunos elementos. En el PEI actual tenemos muchas temáticas que están contempladas y hay otras que nos hacen falta. La pregunta es, ¿cuántos capítulos debería tener, cuántos títulos debería tener un proyecto educativo para ser un proyecto educativo? ¿Y qué información de la que está ahí no debería ser parte de eso? Digamos, esa pregunta vamos a trabajar para responderla durante estas semanas de trabajo. Sin embargo, pues digamos lo que consideramos es que el PEI es el instrumento que concreta esos aspectos, digamos, o esos acuerdos institucionales que nos permiten a nosotros desarrollar la misión y la visión, que es el principal objetivo de trabajo que tiene la institución. Y como somos una institución que está inmersa en las dinámicas del contexto educativo colombiano, tenemos que desarrollar 3 procesos por lo menos fundamentales. La docencia, que es el principal, la investigación y la extensión. Digamos que ha venido evolucionando otras funciones que tal vez le podemos llamar en algunos casos transversales, que puede ser la de internacionalización, la de bienestar de todos los miembros y otras más. Obviamente el trabajo administrativo está ahí contemplado. Con esto en mente, el proyecto educativo lo que busca es condensar cuál es la filosofía y cuál es la razón de ser institucional.
Y allí tenemos algunos elementos ya claros. Que busca efectivamente, para el caso de la universidad, su ser y su hacer con excelencia, ¿sí? Y para ello tenemos algunos elementos de trabajo que han crecido en importancia, que han crecido, digamos, en los instrumentos que tenemos para trabajar y para abordarlos, y los cuales son la autoevaluación, la autorregulación y el mejoramiento continuo. Otra de las prioridades institucionales es la cualificación permanente de los profesores, con una clara aptitud pedagógica y compromiso con la formación de ciudadanos que ayuden a consolidar el desarrollo del país. Digamos que ese es un objetivo bastante amplio, bastante poderoso, y que muchas veces tenemos que pensar institucionalmente cómo hacemos para que este objetivo que nosotros ponemos en la filosofía institucional se materialice ya en los instrumentos colindantes como el proyecto, el plan de desarrollo institucional o los planes de formación de profesores. La pertinencia de los programas académicos con proyección hacia la sociedad, la búsqueda del saber que amplíe las fronteras del conocimiento y permite establecer vínculos eficaces con la comunidad científica nacional e internacional, además de su aplicación a la solución de problemas de la sociedad. Entonces digamos que nuestra misión se nos amplía un poquito más aquí, y es que nosotros ya no buscamos ser simplemente una institución que imparte de cierta manera una docencia, sino que busca integrar la investigación y la extensión a su quehacer, y a ese quehacer le da un sentido en particular, y es buscar la solución de los problemas de la sociedad y del sector productivo. Por eso ustedes han visto que los procesos de extensión han venido creciendo, e incluso la interacción con otras comunidades se ha vuelto fundamental. La estructura organizacional adaptable a los retos y desafíos de la educación superior contemporánea. Como han visto ustedes, efectivamente la estructura organizacional adaptable. ¿Ha sido adaptable la estructura organizacional de la universidad a los retos que le ha presentado el contexto, por ejemplo, de la pandemia? Sí, hay un acuerdo de caras por aquí que dice que sí, efectivamente, pero eso es lo que también debemos explorar, si efectivamente las tensiones y la forma de gobierno de la institución le permiten avanzar hacia esos retos que tenemos. La dignidad de los directivos y funcionarios con alto sentido de pertenencia que comprenden la educación superior y la universidad como una institución y hecho sociocultural. Y finalmente la estructura física, infraestructura física, tecnológica, informática y de comunicaciones eficaz. Y yo creo que ahí tenemos que evaluar, obviamente, de cara también a cada uno de los procesos que nosotros realizamos, si vamos en la misma medida. Por eso mencionaba lo de los documentos colindantes, porque ahora, como instituciones educativas, tenemos algunas exigencias de los órganos de control sobre, por ejemplo, planes prospectivos de desarrollo de la infraestructura tecnológica y demás. Y pues digamos eso lo que quiere decir es que las instituciones no estaban teniendo un desarrollo adecuado de su infraestructura para atender las necesidades propias. Sí, esa digamos que sería una posibilidad de lectura de esos nuevos requerimientos. Con estos elementos entramos entonces a la identificación de las funciones sustantivas y características institucionales. Algunas de ellas las he mencionado aquí brevemente. Digamos que las principales que tenemos en mente son las de investigación, enseñanza y extensión. ¿Qué otras tendríamos pendientes allí? Bienestar, internacionalización, Cuides Verde, TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Digamos, características institucionales, que es como lo definimos. Y, por supuesto, la administración, que es un componente fundamental. Y, pues digamos que algo fundamental para una institución educativa es el modelo pedagógico. El modelo pedagógico lo podemos condensar o lo podemos entender como un esquema conceptual que representa la dinámica compleja del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación,
Y con ese modelo pedagógico se describe de forma pues clara cuál es la interacción entre los actores y los elementos fundamentales que comprenden y permiten, que lo componen y permiten su comprensión y estudio del medio de investigación educativa. Digamos que con esto, digamos, la institución planteó hace mucho tiempo, incluso desde el año, ¿de cuándo era el PEI anterior? Que no era el 2018. 2013. 2013 es solo que el documento tiene el título 2014. Y en ese documento teníamos exactamente el mismo modelo educativo. Nosotros no le cambiamos una palabra al modelo educativo, al modelo pedagógico. Con eso, digamos que lo que la universidad tiene presente desde el inicio es que lo que nosotros perseguimos con el modelo pedagógico es una formación integral. Y esa formación integral lo que queremos hacer es desarrollarla para buscar aportarle al desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Y para hacerlo regular, tenemos el currículo como el principal eslabón de trabajo. La misión institucional, digamos, que tiene contemplada la universidad en este momento, bueno, no me voy a detener aquí porque viene más adelante. ¿Quién es el responsable de que efectivamente esto que queremos en el modelo pedagógico suceda? Es decir, que alcancemos una formación integral, que promovamos el desarrollo de competencias y que efectivamente ejecutemos el currículo. ¿Quién es el responsable de que eso pase? ¿El profesor? ¿Alguien más? La responsabilidad es 100% del profesor, del estudiante. Bien, pues digamos, este sí es un elemento fundamental a tener en cuenta allí. El PEI actual, vigente, nos dice que el aprendizaje o la enseñanza está centrada en el estudiante. ¿Y que cuál es el rol del profesor? Es un facilitador. Entonces, digamos que el modelo pedagógico, no nos vamos a enredar mucho acá, no vamos a entrar mucho en ese detalle, pero tenía unas propuestas teóricas desde el abordaje de la educación. ¿Cuáles serían esas propuestas teóricas? ¿Alguien las recuerda? ¿Con qué enfoque pedagógico, con qué enfoque educativo? Constructivista. ¿Quién es el principal expositor del constructivismo? Piaget. ¿Quién más? Vygotsky. Bueno, digamos que si nosotros ponemos el constructivismo en un plano teórico, muchas veces Vygotsky no se habla muy bien con Piaget, ¿cierto? No es muy claro qué es lo que integra a Piaget con Vygotsky, con el modelo integrador, donde el estudiante es responsable de su proceso formativo y el profesor es el que lo acompaña. Entonces, para darle claridad a esos temas, para depurar un poquito las líneas teóricas que ustedes pueden consultar en el PEI actual, estamos pensando en hacer una pequeña reforma del PEI, y es identificar muy bien con qué teoría de la educación nosotros como institución podemos aportarle a la formación integral. Entonces, como responsables de que esto suceda, de que nosotros podamos sacar adelante el proceso de formación integral, nosotros tenemos que, como columna principal, tenemos de responsable a los estudiantes, a los profesores y al personal administrativo, que facilita que efectivamente estos procesos se saquen adelante. Pero también tenemos a los graduados, porque los vinculamos, por ejemplo, a procesos de autoevaluación y de mejoramiento continuo para que nos digan y nos evalúen nuestros programas y nos den pautas también con las cuales poder continuar. ¿Qué otros actores podríamos tener aquí o están por fuera? Empresarios, empleadores, sector externo. Entonces, lo que identificamos es que efectivamente el PEI no tiene muy claro cuáles son esos actores, porque estamos hablando sencillamente de nuestra comunidad universitaria en principio, pero ya vemos que cuando hablamos de graduados, también hablamos de empresarios, estamos hablando de sector externo, y le puede aportar a la construcción. Veamos que
Con base en eso, vamos a entrar en una segunda parte, y es, vamos a tratar de dejar de hablar del PEI vigente, y vamos a imaginarnos también el PEI que podría tener la Universidad de Santander. Entonces, para eso, voy a proyectarles muy rápidamente un videito introductorio. Vamos a seguir esta agenda en la tarde de hoy, de pronto hasta las 5, si nos da el tiempo, de poder avanzar en este tema. El primero es, vamos a tener una conceptualización de qué es el proyecto educativo institucional a cargo de nuestro director académico del Centro de Educación Virtual, el doctor Manuel Ingarra. Vamos a tener una presentación muy breve que les voy a hacer de cuáles son las actualizaciones que se prevén al proyecto educativo, por lo menos de manera inicial, y vamos a hacer la revisión de 3 aspectos hasta donde alcancemos, ¿sí? Vamos a ver los atributos de la identidad UES, vamos a ver una revisión de la misión institucional, por eso no se los puse anteriormente, y vamos a hacer una revisión de los grupos de interés de la universidad. Entonces, vamos a ir con el primer tema. Andrés, lo estamos escuchando, ya voy a proyectarles el video. Yo te decía que... Bueno. Muchísimas gracias, muy buenos días. Es un gusto poder compartir unos minutos con ustedes en este proceso que va llevando la universidad. Su proyecto educativo. Me parece que es un momento histórico muy importante porque la humanidad viene asistiendo a una seria modificación de la universidad contemporánea. Y en ese orden de ideas es clave poder repensar el papel de la universidad en el mundo. Es fundamental repensar cómo se ajusta la universidad a estas nuevas realidades. De allí que trabajar sobre el proyecto educativo institucional sea de las cosas más pertinentes que puede hacer una universidad y máximo una universidad como la nuestra en este momento. Yo quisiera plantear 2 o 3 ideas muy sencillas frente a lo que supone trabajar en un proyecto educativo. Lo primero, partir de esta conceptualización que ustedes están observando en este momento. Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vamos a encontrar que proyecto, como ustedes observan en pantalla, tiene 5 acepciones. Y si miramos una a una, la primera es que proyecto significa que es algo representado en perspectiva. La 2 es que es planta y disposición que se forma para la realización de un tratado o para la ejecución de algo de importancia. La tercera nos dice que es designio o pensamiento de ejecutar algo. La cuarta, que es un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. Y la quinta nos dice que es el primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. Independientemente de cualquiera de las 5 acepciones que estamos observando nosotros de la palabra proyecto, en ningún caso proyecto es algo terminado o proyecto es algo ejecutado. En todos los casos, el proyecto es algo que se espera, que se estima. En todos los casos, el proyecto es algo a lo que se tiende. El proyecto es algo a lo que se va. Cuando algo
ya se hace, cuando algo ya está ejecutado, deja de ser proyecto. Y entonces se termina como un proyecto de investigación. Una vez que se entregan los resultados, que se hacen las publicaciones del caso, terminó el proyecto. Me interesa plantear de entrada que un proyecto es algo que no está terminado. Es algo que nos mueve, que es horizonte de sentido. Lo segundo que quisiera plantear es que el proyecto tiene su origen en la expresión del latín iactare. Iactare es lanzar. Y de allí viene el proyecto. Pero fíjense lo interesante. De ese iactare, de ese lanzar, nosotros podemos plantear cuatro maneras. Yo puedo lanzar hacia adentro. Y eso es inyectar. Lanzar hacia adentro. Inyectar. Yo puedo lanzar hacia afuera. Eso es eyectar. Yo puedo lanzar hacia atrás. Eso es retroproyectar. O yo puedo lanzar hacia adelante. Y eso es proyectar. En ese sentido, en ese orden de ideas, el proyecto siempre nos muestra a nosotros hacia adelante. El proyecto no es hacia adentro, hacia afuera o hacia atrás. El proyecto es hacia adelante. Y en ese orden de ideas, proyecto educativo institucional es mostrar la imagen de hacia dónde vamos, cuál es nuestro adelante, no cuál es nuestro adentro, cuál es nuestro afuera o cuál es nuestro atrás, sino cuál es nuestro adelante. Y para juntar esta reflexión con la diapositiva que vimos de la Real Academia, es un lanzar hacia adelante que todavía no conquistamos, sino que vamos a conquistar. Y un tercer elemento que me parece fundamental, lo planteo desde la expresión de Eduardo Galeano, cuando nos dice o cuando define qué es lo utópico o qué es la utopía. Bellamente lo plantea. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. ¡Qué maravilla! Un proyecto es siempre utópico. Un proyecto es siempre ese horizonte que se corre en la medida en que lo conquistamos. Eso es proyecto. Por eso el proyecto no se agota. Por eso la universidad hoy está reconfigurando el proyecto. ¿Por qué? Porque ya conquistó algo. Ya conquistó algo. Y una vez que conquista algo, el horizonte se le corre. Y entonces la universidad se reacomoda para poder seguir caminando hacia adelante. Porque en el momento en que deje el horizonte de moverse, en ese momento la universidad se agota. Me parece que eso es lo fundamental, o me parece que esa es la intención inicial cuando se plantea este tema del proyecto. Una idea final de las 3 ideas que hemos planteado, una adicional. El proyecto
se pone en escena a través del currículo. La institución se plantea su proyecto. ¿Cómo ejecuta el proyecto? A través del currículo. Y para ejecutar el currículo, la universidad tiene un modelo educativo o un modelo pedagógico. Lo interesante del proyecto es que se articula el modelo pedagógico porque el modelo pedagógico es el que le da salida al currículo que concreta el proyecto. Ese es el horizonte en el que andamos. Creo e insisto que es una respuesta histórica fundamental o un momento histórico fundamental para que la universidad se adapte a la pospandemia, porque va a ser imposible regresar al 16 de marzo del 2020. Muchísimas gracias y espero que todo vaya muy bien. Le agradezco a Bueno, ¿cómo vieron esta definición y cómo vieron digamos, esas características del proyecto educativo que mencionaba Manuel Uribarra? Sabes que es una persona con la que hemos venido dialogando y hemos venido construyendo desde la universidad diferentes elementos de trabajo en términos curriculares. Obviamente se nos amplía. Yo les mencioné que el proyecto educativo podría ser una brújula. También miramos una definición en donde decía que había unas pautas de cómo se integraba la universidad y para dónde iba. Pero es una definición un poquito más amplia, nos dice, y que tiene un sentido práctico también, y es, cuando hablamos de proyecto, estamos hablando de algo de lo que decíamos. No tenemos una fecha, ¿sí?, delimitada de cuánto tiempo nos va a durar ese proyecto, pero estamos hablando de un sueño que queremos sacar adelante, que debe ser dinámico y se debe ir adaptando en cuanto a las condiciones del ambiente van cambiando, ¿sí?, del entorno. Y es eso lo que estamos haciendo, no estamos diciendo si el proyecto educativo está bien o está mal, sino que las condiciones mismas del entorno van haciendo que nosotros migremos como instituciones y vayamos cambiando. En ese sentido, el proyecto educativo para nosotros puede asemejarse a la palabra sueño, y eso es un sueño lo que queremos construir con la universidad en este momento. Y pues digamos que lo que decía Manuel, en términos prácticos, vamos a cumplir ese sueño a través del currículo. ¿Qué sería lo que conquistamos, según Manuel Inigarro, en ese proyecto educativo anterior, que ya estamos pensando en cambiar? ¿Qué sueño alcanzamos? ¿Sería la acreditación un sueño del proyecto educativo? Bien, seguramente la visión, por ejemplo, ser reconocida como una institución de calidad. Eso generalmente lo escribimos todos en todas partes, ser reconocidos como. Ese reconocimiento puede materializarse con una acreditación, profesor Jairo. La transformación de a eso es lo que le apuntamos en este momento, hacer una transformación, una innovación a lo que hacemos como institución. Efectivamente creo que ese es el sentido. Cumplimos una etapa, seguramente llegaron algunas tensiones como la pandemia, y allí aprendimos que necesitábamos alguna dinámica y necesitamos migrar. Por ejemplo, ¿qué proceso educativo que no tenga que ver con los programas deberíamos migrar y deberíamos modernizar? Que no tengan que ver directamente con los programas académicos. Una oferta educativa. Que hacemos, bueno, que hacemos, lideramos también desde los programas, pero que no es un programa como tal. Me pareció escucharlo. Educación continua, ¿cierto? Es un proceso educativo que puede estar incluso en los temas del futuro de la educación. Puede ser el futuro de la educación continua, por aquello del aprendizaje a lo largo de la vida, las formas de aprender de las personas, las formas de vincularse, no necesariamente a través
de un título, sino a través de otros procesos. Y esos son efectivamente, de pronto, los parámetros que nos están moviendo a hacer un cambio. En ese sentido, nosotros partimos por hacer este repensar del proyecto educativo a través de la exploración de las etapas de crecimiento de la universidad. ¿En qué momento han escuchado ustedes las etapas de desarrollo de la universidad y en qué etapa estamos? ¿Alguien ha escuchado en algún discurso que estamos en alguna etapa? La cuarta etapa. ¿Por qué será la cuarta etapa? Profesor Jorge, hay que asistir a los discursos públicos del rector, del presidente de la asamblea. Y efectivamente mencionamos esas etapas. Y se mencionaba, esta es la cuarta etapa. ¿Y qué es la cuarta etapa en la práctica? Entonces nos dimos a la tarea precisamente de primero explorar cuáles han sido las etapas de la universidad y de por qué estamos en la cuarta y qué significa la cuarta etapa de la universidad. Entonces podemos hablar de que teníamos una primera etapa en la cual obviamente se consolidó el proyecto educativo como una institución y en ese caso se consolidó en el año 85 como una corporación tecnológica, la Corporación Tecnológica de Santander. Allí pues obviamente se da la fundación de la universidad, se establece el campus, digamos no este campus físico, sino el campus que en algún momento tuvo la universidad y se dio apertura también a los programas educativos en otras regiones del país. En el año 92 se da pues la creación de la oferta en distintos territorios y en el año 94 se da la construcción de los campus de Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar y la extensión de programas en Bogotá. Eso implica que en algunos de ellos se dio creación física de los espacios, ¿sí? Para la segunda etapa podemos hablar de que ya la universidad se conformó como una institución universitaria para el año 96. Luego se crea en el 2000 el Centro de Educación Virtual y con ello se da la expansión en términos de número de estudiantes, número de profesores y número de regiones en las cuales la universidad tiene estudiantes y puede intervenir, ¿cierto? Digamos que su oferta educativa y su reconocimiento como institución va creciendo aún más. Y por supuesto, se da inicio también a la etapa de programas de posgrados, porque de la mano del campus virtual fue que se crearon algunos posgrados, digamos, programas de posgrado virtuales. En la tercera etapa, es una tercera etapa muy amplia, ¿sí? Nosotros somos una institución joven en el país y como institución joven, pues digamos que ver estas etapas materializadas nos permite que tenemos efectivamente un avance sustantivo. En la tercera etapa, entonces digamos que la podemos ver iniciada formalmente en el 2006, cuando la universidad es reconocida como universidad. Eso quiere decir en la práctica que puede ofrecer titulaciones hasta el nivel de doctorados, efectivamente. Digamos, anteriormente podríamos hacer algunas especializaciones relacionadas con niveles de pregrado. Y para este caso, igualmente, obviamente, en el entretanto, 2006 a 2019, pasaron muchísimas cosas, ¿sí? Sería muy difícil condensar la historia y todos los hitos acá, pero señalamos algunos importantes. Obviamente, previo a 2019, la universidad ya había iniciado el trámite de acreditación institucional, pero en el 2019, digamos, empezaron a dar pasos importantes, los procesos de autoevaluación que seguramente muchos de ustedes participaron y pues digamos que con ello avanzamos bastante también en la definición de oportunidades de mejora que a nivel institucional tendríamos. Para el año 2020 contamos entonces con la aprobación de los primeros registros calificados para la oferta de doctorados en la Universidad de Santander. Eso digamos que ya nos permite decir la universidad avanzó en cuanto a la consolidación de un ecosistema de investigación, aunque los biólogos y demás me pongan a la palabra ecosistema,
lo podemos usar y es, ya entramos en la liga de como el Ministerio de Ciencias también está hablando de ecosistemas de investigación y consolidamos entonces algunas capacidades para ofertar programas de doctorado en enfermedades infecciosas y recursos energéticos renovables. Vamos que eso, con eso cerramos de cierta manera la etapa número 3. Y finalmente en la etapa 4 tenemos que en el 2021 recibimos la acreditación institucional de alta calidad de los campus de Bucaramanga, en el campus de Bucaramanga, perdón, y pues obviamente tenemos un reto importante que es ir por la consolidación de la calidad y de la alta calidad de los campus también de Cúcuta y de Valledupar. Ese nos quedaría en esta historia. ¿Qué otros hitos de la universidad ustedes señalarían y resaltarían en esta historia de la universidad y de estas etapas? Pueden intervenir en cualquier momento, no se preocupen. Les cambio la pregunta. ¿Qué nos haría falta por conquistar? Es decir, llegamos en este momento a la acreditación de alta calidad. ¿Qué nos mueve hacia el futuro? ¿Qué nos mueve a revisar nuestro proyecto educativo? ¿Y qué quisiéramos incluir en ese sueño de universidad acreditada en alta calidad? ¿Qué podríamos pensar? Es decir, esto es como una pregunta como cuando uno se encuentra en una convocatoria laboral. ¿Usted qué se sueña haciendo en 5 años? ¿Usted cómo se ve en 5 años? ¿En 10 años? Desarrollar la infraestructura tecnológica y física. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades allí. ¿Qué otra área nos mueve? Expansión del proyecto educativo a nivel internacional. Creo que por ahí suenan campanas de que la universidad busca también una acreditación internacional. Eso quiere decir que buscamos el posicionamiento, que ya se ha venido dando con la entrada de la universidad en la participación en algunos rankings. Y pues digamos que con base en el interés hemos ido participando en otros espacios. Sin embargo, eso nos lleva precisamente a mirar cómo estamos planteando ese sueño. Seguramente vamos a tener que revisar la visión y la misión. Y pues por eso nace o surge también ese contexto de actualización del PEI. Como ya les conté, la idea es trabajar entonces en ese proyecto de sueño. Y en ese proyecto de sueño, digamos que lo que nos motiva a nosotros acá es principalmente el proceso de autoevaluación y acreditación, del cual surgieron efectivamente algunas oportunidades de mejora que identificamos, oportunidades de mejora que, por ejemplo, se referían a la actualización de la misión y la visión de la universidad. Pero una misión y una visión, no solamente yo la puedo poner en un texto que sea actualizado, sino que tengo que garantizar que vaya a suceder. Y por eso debo también organizar, por ejemplo, toda la normatividad y toda la documentación referente al currículo y las medidas académicas que permiten que eso pase. Debo establecer las políticas que me permitan cumplir con esa misión y esa visión. Hemos recibido también algunas recomendaciones del proceso de acreditación relacionadas con el fortalecimiento y desarrollo de competencias. ¿Alguien recuerda qué dijeron los pares sobre recomendaciones institucionales en desarrollo de competencias? Recuerden que estamos finalizando el P1, así que los puedo evaluar. Se están rajando todos. ¿Cuáles son las competencias que ustedes creen que necesitamos fortalecer en nuestros estudiantes? Lectura crítica y segundo idioma. Las de toda la vida. Las competencias comunicativas, porque a veces tienen ideas pero no saben expresarlos.
como le pasa a este orador, ¿cierto, profesora Anastasia? No, yo no le estoy diciendo eso. Efectivamente, yo creería que nosotros debemos trabajar por el desarrollo de todas las competencias, al menos las genéricas, ¿cierto? Y tenemos un reto, digamos que mayor en este momento. Nosotros la acreditación nos dijo trabaje en competencias que tienen que ver con competencias comunicativas, ¿sí? Y competencias ciudadanas. Pero ahí de la mano van todas, ¿sí? Porque en el inglés sabemos que ya tenemos estudios de valor agregado, donde el valor agregado es negativo, ¿sí? Aunque eso en la práctica, pues digamos, podría sonar que no es posible, pero tenemos estudiantes que no avanzan en el desarrollo de competencias. Y ese tema del desarrollo de competencias va articulado, por ejemplo, con el decreto 1330. Y tiene que ver con un tema que está muy de moda, de algunos con los resultados de aprendizaje. Y es que tenemos que definir entonces cuáles son los resultados de aprendizaje de los programas. Entonces, que apropien esas competencias genéricas. Todo estudiante debe salir de aquí con unas competencias genéricas fortalecidas, ¿cierto? Debería tener unas competencias específicas, que son las del programa. ¿Qué otras competencias debería desarrollar un estudiante? Que tienen que ver con los resultados de aprendizaje. Que tienen que ver con la institución. Unas competencias institucionales, por llamarlo de alguna forma. Más adelante vamos a dialogar sobre ese tema. La idea es que nosotros podamos aportarle al desarrollo institucional. El decreto 1330 entonces nos pedía a nosotros algunas condiciones de calidad con las que debemos cumplir, que tienen que ver con la estructura administrativa y académica. Entonces, a nosotros en la visita de acreditación, por ejemplo, nos presentaron cómo el modelo administración de la estructura administrativa de la universidad. Es una pregunta muy difícil. Lo mismo si nos preguntamos, ¿explica el modelo pedagógico la forma de organización de la investigación en la Universidad de Santander? Yo creo que es escasamente. No me escuchan. Se distorsiona el sonido. Aló, aló, aló. ¿Puede ser el internet? Bueno, y en esas condiciones de calidad también se nos pide revisar entonces la forma de gobierno institucional. Por ahí se ha venido hablando, por ejemplo, de la necesidad de tener unas políticas de buen gobierno, por ejemplo, en la institución, que no están establecidas y que hace falta articularlas desde la política mayor, que es el proyecto educativo institucional. Y finalmente, ¿cómo articulamos las demás políticas a el proyecto educativo institucional? Los elementos que relacionan el proyecto educativo con el proyecto educativo institucional con los proyectos educativos de los programas. ¿Cómo hacen eso? Digamos que son dos elementos que tienen que ver con la dinámica del sector educativo en general, digamos, a una motivación adicional. La universidad ha participado en diversos proyectos de cooperación internacional, pero reciente había un proyecto Procura, ¿sí? Que tiene que ver con el mejoramiento de la gestión de la calidad y los procesos de internacionalización en instituciones de Iberoamérica, pero que hay de España, hay de algunos países europeos y también de América Latina. Y a través de este proyecto se dan recomendaciones de cómo las instituciones pueden promover estrategias para garantizar la calidad en la gestión universitaria. Y tiene que ver efectivamente con la claridad de su proyecto educativo. Y es a eso a lo que le apuntamos y queremos desarrollar desde acá. Algunas tendencias mundiales de educación, que vamos a ver un poco más adelante, tenemos por ejemplo la Agenda de Desarrollo Sostenible y los futuros de la educación, que es un proyecto de la UNESCO con el cual se busca poner a tono a las instituciones y a los gobiernos en cuanto a qué hacer por el mejoramiento de la educación
en todos los niveles, no solamente en la educación superior, sino pues obviamente iniciando por los niveles básicos de la educación. Esto nos ha motivado pues entonces a avanzar en este proyecto, a querer lograr con los profesores y con los administradores de los programas educativos, en ponernos a todas esas dinámicas nacionales e internacionales de la educación y a las necesidades institucionales identificadas para avanzar. Como un contexto de esto que nos ha dicho o que nos dice la UNESCO en términos de los futuros de la educación, les voy a presentar este corto video sobre la iniciativa. Digamos que es lo que motiva efectivamente a todas las instituciones en este momento y lo que también generar el compromiso de esta comunidad académica como parte. Los futuros de la humanidad y nuestro planeta vivo están en riesgo. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es necesario adoptar medidas urgentes para cambiar de rumbo y transformar el futuro. Cada uno de nosotros tenemos hoy la gran obligación de garantizar a las generaciones futuras que vivirán en un mundo de derechos humanos y abundancia, no de escasez. La educación es una de las herramientas clave para hacer frente a la desigualdad y la exclusión, y también para remediar el daño sufrido por nuestro planeta. Sin embargo, debemos transformarla para poder transformar también el mundo. La UNESCO ha puesto en marcha la iniciativa Los Futuros de la Educación, con el objetivo de reunir a todas las personas del mundo y volver a definir la forma de modelar el futuro a través de la educación. A pesar de que necesitamos adoptar medidas de manera urgente y de que nos encontramos en un contexto de gran incertidumbre, tenemos motivos para seguir llenos de esperanza. La educación puede ayudarnos a construir un mundo en paz, justo y sostenible. Para poder lograrlo, necesitamos renovarla y preguntarnos qué debemos seguir haciendo, qué debemos dejar atrás y qué debemos reinventar por completo. Es preciso redactar un nuevo contrato social en torno a la educación. Colectivamente, debemos reforzar la educación como un bien común mundial. Trabajemos juntos, tanto dentro de nuestras comunidades como en todo el mundo. Y luchemos porque la educación actúe como el mejor respaldo de nuestros futuros compartidos. Esta iniciativa, entonces, la UNESCO nos regala un texto muy interesante en el cual nos dice hay algunos elementos que como instituciones debemos tener en cuenta y como sociedad. Obviamente, aquí identifican principalmente los gobiernos como actores principales vinculados y en estos diálogos de la UNESCO participan principalmente los ministros de educación. Sin embargo, pues en algunos de esos capítulos se proponen algunos elementos. Yo no les voy a traer todos, sino digamos como los más importantes que tienen que ver con lo que hacemos nosotros. En uno se prevé algunas propuestas para la renovación de la educación, que tienen que ver que efectivamente las orientaciones buscan que la pedagogía se organice en torno a los principios de cooperación, colaboración y solidaridad. Este elemento es fundamental. Nosotros vamos a tratar de traerlo en la discusión sobre los principios y valores institucionales. ¿Cómo podemos articularnos hacia ese elemento? Los planes de estudio deben hacer hincapié en el aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario, que ayude a los estudiantes a acceder y contribuir al saber y al mismo tiempo desarrollen su capacidad de aplicarlo y de cuestionarlo. Nosotros tenemos un eslogan institucional que tiene que ver con temas ecológicos. ¿Cuál es? Es verde. Y efectivamente, digamos que ahí sembramos una semillita.
tenemos que ver si efectivamente los estamos haciendo bien, y creo que eso le daría un poco de coherencia a lo que hacemos, y diría, pues es pertinente seguir trabajando en la iniciativa de Verde. Pero también cuando hablamos de intercultural e interdisciplinario, muchas veces hablamos de la UES internacional, ¿cierto? Y esa internacionalización es la que de cierta manera permite que yo le inserte el trabajo intercultural a nuestros planes de estudio. Otra recomendación, otra propuesta es que las instituciones deben reimaginarse para promover mejor la transformación del mundo hacia futuros más justos, equitativos y sostenibles. Y aquí tenemos una propuesta entonces también abierta a mirar con nuevos ojos la diversidad y el tema de la equidad. Y en eso estamos trabajando como institución, pensando en una política de inclusión, diversidad y equidad para ponerla, pues, obviamente a tono de estos diálogos. El documento tiene algunos capítulos, simplemente vamos a traerlos acá. Este tiene que ver con los principios para el diálogo y la acción de las pedagogías cooperativas y solidarias. Lo que se dice que, pues digamos que lo que hacemos nosotros como instituciones debe buscar la interconexión y la interdependencia, que pues obviamente orientar la pedagogía. Menciona que también la cooperación y la colaboración deben enseñarse y practicarse adecuadamente en diferentes niveles y edades. Ustedes ven en sus programas académicos la interconexión, la cooperación y colaboración de pronto nacional e internacional en sus currículos. ¿Lo están haciendo? De la movilidad, lo hacemos a través de la movilidad. ¿Lo entregaste ya? Hay que va a esperar que llueva. Ya nos vamos ya. Gracias. ¿Otra iniciativa? ¿Con cuál otra iniciativa la hacemos? ¿Alguien hace clases espejo? Bien, entonces, digamos que ya lo estamos haciendo, seguramente la invitación es aquí, es a continuar haciéndolo y a profundizar en esa cooperación. La solidaridad, la compasión, la ética y la empatía deberían estar integradas en nuestra forma de aprender. La evaluación debe ajustarse a estos objetivos y ser útil para el crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes. Digamos que esta forma, esta visión va muy anclada a lo que está planteado en términos de resultados de aprendizaje, y es qué es lo que queremos que efectivamente el estudiante sea capaz de hacer al terminar sus estudios y cómo alineamos nuestras estrategias de enseñanza y evaluación para que así efectivamente suceda. En términos de los planes de estudio y la evolución de los conocimientos comunes, vamos, esto es un discurso, obviamente cuando hablamos de una comunidad de nociones, se ponen temas, pues digamos que son un poco incendiarios de cierta manera, hablan de un nuevo contrato social, del tema de conocimientos comunes, digamos que son nuevos términos tal vez para nosotros, y en este caso lo que nos dice es que algunos principios para el diálogo y la acción tienen que ver con que los planes de estudio deben mejorar la capacidad de los alumnos para acceder y contribuir a los conocimientos comunes. Esos conocimientos comunes deberían ser, pues digamos, muy variados. En principio tendríamos que los estudiantes deben estar en capacidad de desarrollar sus competencias genéricas, ¿sí? Capacidades para comunicarse, capacidades para razonar, etcétera, etcétera. La crisis ecológica exige planes de estudio que reestructuren el lugar de los seres humanos en el mundo. Entonces, el pensamiento crítico adquiere un valor fundamental. La difusión de la desinformación debe contrarrestarse con la alfabetización científica, digital y humanista. En este momento estamos llenos de letreros de publicidad que tiene que ver con la inteligencia artificial y algunas herramientas, digamos, de la inteligencia artificial que pueden vulnerar los sistemas educativos. Uno de esos es el ChatGPT, y es la discusión aquí es cómo hacemos que nuestros estudiantes comprendan el acceso que tienen a esas herramientas digitales y cómo le dan el mejor uso posible también para el desarrollo de sus estudios. Y allí también tenemos
un compromiso importante. La universidad ha venido avanzando en eso. Por ejemplo, en este momento tenemos un curso dedicado a la inteligencia artificial aplicada al derecho, y es cómo efectivamente esos cambios en términos digitales, en términos tecnológicos, pueden afectar, favorecer o desfavorecer algunos procesos de unas profesiones. Uno de los pilares de diálogo y acción tiene que ver con que los derechos humanos y la participación democrática deben ser los pilares fundamentales de un aprendizaje que transforme a las personas y al mundo. Con base en este contexto, la universidad en ese proceso de acreditación que les mencionaba, por el año 2020-2021, hizo un replanteamiento de cuáles son los enfoques y apuestas estratégicas de la enseñanza. Los que son un poco más amplias, pero aquí las voy a recoger en estos. Uno, que quiere profundizar en el aprendizaje experiencial, ¿sí? Es lo que mueve efectivamente lo que hacen algunos de sus programas. Aquí principalmente tenemos programas de la salud y de las ingenierías. Sus programas tienen un alto componente de prácticas, ¿cierto? Entonces, digamos que la universidad tiene que pensar cómo estimular un poco más la práctica y cómo hacer más vivencial los aprendizajes. En eso es lo que se traduce esta apuesta estratégica de la universidad. La universidad también quiere comprometerse con el aprendizaje a lo largo de la vida, con su contribución a el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, a la interacción y a la adaptabilidad y a la complejidad. Y esto tiene que ver también con las dinámicas cambiantes del mundo en el que nos encontramos. Con base en eso, en ese mismo proceso de autoformación y de acreditación, la universidad puso en claro que quiere orientar el desarrollo institucional a partir de la enseñanza. Y queremos fortalecer nuestras capacidades para el aprendizaje. Eso tiene que ver con las capacidades tecnológicas, de infraestructura. Llegamos a la pandemia, pudimos hacer algunos tránsitos rápidos, otros un poquito más difíciles, y por eso queremos que nuestros procesos sean adaptables. Queremos avanzar en la calidad educativa como pertinencia social histórica, digamos que ese es un compromiso. Ya alcanzamos la alta calidad en el campus de Bucaramanga. ¿Eso qué significa? ¿Qué significan los procesos, por ejemplo, de investigación y de extensión? ¿Qué significa la calidad en términos formativos? A eso le queremos apuntar. Queremos también apostarle a la transformación digital como cambio institucional y cultural en nuestros procesos, y como ustedes de pronto lo han vivido, estamos usando un poco más de herramientas digitales, algunos están familiarizados con el Kayak, tenemos otras herramientas, tenemos otros sistemas de información, y la institución está trabajando por integrar más y más servicios a una sola aplicación, que nos permita una interacción entre esos sistemas de información, que nos permita tener servicios digitales para la comunidad académica. Por supuesto, la universidad ha venido avanzando en términos de internacionalización, pero quiere fundamentar la cooperación institucional para el desarrollo local, regional, nacional e internacional. Queremos internacionalización, pero queremos aplicarla efectivamente a lo que significa el desarrollo local, regional, nacional. Y queremos hacer una articulación de las funciones nacionales para aportar los ODS. Entonces, por eso ustedes han escuchado de pronto a nuestro rector hablar de dos temáticas fundamentales o dos focos de interés. ¿Cuáles son? Seguridad planetaria ¿o es como al revés? Y salud. Salud planetaria y seguridad alimentaria, ¿cierto? Son dos focos importantes que nos van a llevar a orientar nuestras actividades de docencia, investigación y extensión hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Son muchos los objetivos de desarrollo sostenible, son muchas las temáticas aquí cubiertas, pero si nosotros focalizamos en estas dos temáticas o estos dos ejes, por ejemplo, podemos conseguir aportarle algunos ODS. Con base en esto, la universidad entonces inicia el proceso de revisión de su proyecto
educativo institucional. Como he mencionado, este proceso inició ya hace un tiempo, con la revisión que ha hecho pues, el equipo de la Vicerrectoría de Docencia en su momento, entre 2019 y 2023, la revisión también del plan de mantenimiento, mejora y consolidación institucional. Hemos tenido algunas sesiones de trabajo académico de asesoría con el campus virtual, con algunos campus de la institución, y hemos tenido algunos talleres de discusión y de construcción de políticas y de procesos académicos, y se han realizado algunas socializaciones sobre la propuesta de actualización del proyecto educativo. Esta, por ejemplo, en Bucaramanga fue la fecha de apertura de actualización de profesores, de bienvenida de profesores. Y el viernes pasado el vicerrector presentó también la propuesta ante las directivas de la universidad, vicerrectores y decanos. La idea es que nosotros entonces profundicemos en ese trabajo que se está haciendo. ¿Cómo organizar el PEI? Entonces, como ya organizamos, ya miramos un poquito de la historia, partimos de la historia, de dónde venimos, quiénes somos, estamos en la cuarta etapa, nos proponemos hacer una revisión de ese PEI en esta organización, por lo menos por ahora, que tiene que ver con 4 preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? Entonces, ahí agrupamos temas como la historia y la evolución institucional, los principios y valores que tenemos que revisarlos y que va a implicar algunas sesiones de trabajo en términos de filosofía institucional, de lo que queremos, en lo que creemos y demás. La identidad institucional, que tiene que ver con esos atributos que tenemos, la comunidad académica y los grupos de interés. ¿Qué hacemos? Por supuesto, ya está lo que fundamentalmente hacemos, que es lo que tiene que ver con el modelo educativo. ¿Cuál es el referente teórico que nos orienta? Porque por eso les preguntaba con qué teórico lo identifican. Entonces podemos decir Piaget, o Vygotsky, o constructivismo, pero muchas veces tenemos muchos referentes y no clarificamos cuáles. Sigue la universidad trabajando con el desarrollo de competencias como un enfoque fundamental. Eso no va a cambiar, no va a cambiar el modelo educativo integrador. Hablamos, eso sí, de una educación y un aprendizaje experiencial, que es un elemento, pues digamos, de la teoría que también identifica y cobija esta propuesta del modelo educativo. Y vamos a hablar también de las funciones misionales y transversales y cómo se integra entonces la investigación con este modelo educativo, cómo se integra la extensión a este modelo educativo, la internacionalización, la administración, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el marco estratégico institucional, la misión, porque eso es efectivamente, pues, digamos, lo que nos mueve, la estructura organizacional, la estructura normativa, el gobierno y la gobernanza, que era parte de los requisitos que teníamos sobre los requerimientos, para dónde vamos. Entonces ya tendríamos la visión, los enfoques y apuestas estratégicas, que de cierta manera ya se los mencioné, las orientaciones de desarrollo institucional y las políticas institucionales. ¿Cómo vamos con esto? Entonces vamos revisando la declaración de identidad, o cómo lo vamos a hacer también, ¿no? Para que ustedes lo sepan en estas semanas de trabajo. Vamos a revisar cuáles son las apuestas institucionales y cuáles son las apuestas en términos de principios y valores, cuál es la orientación que vamos a tener hacia los enfoques de enseñanza. Vamos a revisar la redefinición de la alineación de las teorías del modelo educativo, identificar los grupos de interés, vamos a aclarar la estructura normativa y la forma de gobierno institucional, vamos a hablar de las políticas institucionales y por último vamos a trabajar con la misión. Este va a ser el esquema de trabajo que vamos a tener y que vamos a tratar de nutrir en estas sesiones de trabajo. Vamos a partir entonces en la próxima sesión con revisar los elementos del proyecto educativo actual, institucional, cuáles son esos componentes, cuáles deberían ser y mantenerse y cuáles no deberían ser. Vamos entonces
Vamos a hacer entonces, a cortar la actividad por ahora aquí, ¿sí? Vamos a dejarles una tareita sencillita. Y es que vamos a revisar el proyecto educativo institucional. Lo pueden encontrar muy fácil en la página de la universidad, documentos, está como acuerdos, reglamentos y demás. Ahí está el proyecto educativo institucional. Vamos a revisar qué contiene. Mi idea es que ustedes puedan hacer una revisión crítica. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué debería estar aquí? ¿Qué no debería estar acá? ¿Qué está claro y qué no está claro? Y vamos a hacer algunas actividades prácticas, pues como yo les había mencionado por aquí al principio, que tienen que ver con la revisión de los atributos de la identidad UES. Vamos a revisar entonces también la misión institucional y finalmente los grupos de interés. Con eso abordaríamos la próxima sesión. Perdón, ¿tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿No? Bien, sí, digamos que ya estamos claros, entonces la próxima semana, yo creo que a más tardar les estaríamos comunicando cuál es el curso, los inscribimos al curso de Moodle para que lo miren, tengan este material y tengan una idea también de los temas que vamos a trabajar en las próximas sesiones. Muchas gracias por su asistencia y participación. Por favor, quienes son no han diligenciado el enlace de asistencia, lo pueden hacer ahí virtualmente. Y vamos a pasarles también la retroalimentación de la actividad. Muchas gracias.